Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que se esté visualizando este video. El tema que nos tocó es sobre Norberto Bobbio, la validez. Mi grupo está conformado por mi persona, mi compañera Alejandra Geraldine Cifuentes Realpe y mi compañero Sergio Eduardo Mena. Nuestro docente es el profesor Mauricio Chamorro. A continuación, mi compañero Sergio les va a hablar sobre los conceptos. Buenos días. El concepto de validez de la forma en que plantea Bobby involucra elementos como la vigencia, existencia y pertenencia de la norma dentro de un ordenamiento jurídico. De acuerdo con lo anterior, una norma es o existe dentro de un ordenamiento jurídico si cumple con un mínimo de requisitos, de los cuales los más importantes son: primero, que la norma sea creada según el procedimiento establecido por el propio ordenamiento jurídico. A su vez, dicho ordenamiento se basa en una norma fundamental o una regla de reconocimiento. Es decir, que las leyes solo se pueden crear como está explicado en el ordenamiento jurídico, en las propias leyes. Dos, que la norma haya sido dictada por un órgano o por la autoridad competente. Se puede agregar al requisito de la validez formal que la norma no haya sido derogada y que tenga una coherencia lógica con el resto de ordenamiento jurídico ya establecido. Para el presente ejemplo, el concepto de coherencia lógica se toma como equivalente o equiparable al de constitucionalidad o exequibilidad. Nosotros hemos creado un decreto ficticio, el cual lleva como título Decreto 8888 de 2020, de 8 de mayo, para tomar como ejemplo lo de la validez, el cual dice así: el presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de que le confiere el número 4 del artículo 189, artículos 303 y 315 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, considerando que, en el marco de las medidas adoptadas por el gobierno nacional dentro del estado de emergencia económico, social y ecológico decretado por efectos de la pandemia COVID-19, se hace necesario adoptar medidas tendientes a reglamentar el uso del espectro electromagnético de manera que se garantice su óptimo aprovechamiento. Que el uso del espectro debe estar al servicio de la difusión de la información oficial debidamente revisada por el gobierno nacional a fin de evitar la zozobra y el caos entre la población. En mérito de esto, se decreta: artículo primero, exclusividad. De acuerdo a la vigencia del estado de emergencia económico, social y ecológico, decretado por el Gobierno Nacional con sus correspondientes prórrogas, se autorizará el uso del espectro electromagnético de manera exclusiva a las entidades con mayor capacidad técnica y tecnológica instalada. Artículo segundo. Control de contenidos. El Gobierno Nacional se reservará la facultad de revisar y autorizar los contenidos que difundirá el correspondiente adjudicatorio. Desde aquí continúa mi compañera Alejandra. Artículo tercero, gratuidad para espacios institucionales. El Gobierno Nacional tendrá derecho a utilizar hasta 3 horas diarias para la programación y difusión de sus programas y mensajes institucionales. A continuación, miramos que en el ejemplo resaltamos el nombre del presidente y los ministros que lo acompañan para este ejemplo. Dentro del actual estado de emergencia, el Poder Ejecutivo, representado por el presidente de la República y sus ministros, cuentan con las facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley, pero en muchas ocasiones se presenta abuso de dichas facultades al expedir decretos que no son compatibles con la Constitución política. En el presente ejemplo, se puede afirmar que el decreto 8888 ha sido expedido por autoridad competente, en este caso al presidente de la República, junto a su gabinete de ministros. También se ha expedido bajo el procedimiento establecido por las normas vigentes, es decir, en uso de facultades extraordinarias conferidas dentro del estado de emergencia. Pero no se puede señalar que el decreto ha respetado la norma superior, que en nuestro caso es la Carta Política de 1991. El artículo 1 del decreto 8888 del 2020 es contrario a la Constitución
Política de 1991 porque en el artículo 75 prohíbe los monopolios respecto a la utilización del espectro electromagnético. O sea, no se puede permitir los monopolios y mucho menos que esos monopolios obedezcan al poder económico. En el artículo 75 de la Constitución Nacional encontramos que dice que el espectro electromagnético es un bien público imprescriptible, sujeto a la gestión de control de Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia. El Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. A continuación, sigue mi compañera Valentina. En el artículo 2 del decreto 8.888 nos dice, es inexequible porque el control de contenido significa censurar y la censura es expresamente prohibida por el artículo 20 de la Carta Superior. Artículo 20, Constitución Nacional, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y de la de difundir fundamentos masivos de comunicación. En el artículo 3 del decreto 8.888 del 2020, es inconstitucional porque el artículo 58 de la Carta Política garantiza la propiedad privada. Artículo 58, Constitución Nacional. Modificado por el artículo 1, Acto Legislativo 01 de 1999, el número de texto es: se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, lo cual no se pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resuelve en conflicto los derechos de los particulares con las necesidades por ellas reconocidas. El interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones como tales, es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas solidarias de propiedad por motivos de utilidad pública o interés social, definidos por el legislador. Podrá hacer expropiación mediante sentencia jurídica e indemnización privada. Muchas gracias por su atención.